Vamos juntos para ahora sí prestar toda nuestra atención al mensaje de hoy. Querido Dios y buen Padre, tu iglesia reunida en este momento, te damos muchas gracias por toda la misericordia que has tenido con nosotros y la manera que tú nos has respaldado, nos has ayudado y nos has bendecido. Hoy nos encomendamos en tus manos poderosas porque sabemos que es un tiempo nuevo, es un tiempo especial. Es un tiempo, Señor Dios, en el que podemos nosotros afirmar nuestros pasos y seguir adelante, siendo perfeccionados hasta el día de tu venida gloriosa, porque esperamos tu venida maravillosa y confiamos plenamente en que tú tienes el control de todas las cosas. Y en esta mañana aquí oramos para que nos enseñes tu palabra y nos muestres, Señor, este camino más excelente por el cual tenemos que continuar adelante caminando en Cristo Jesús. Te doy muchas gracias por las vidas de mis hermanos que están aquí. Yo te pido que ponga, Señor Dios, en sus oídos de fe, que ellos tengan un corazón dispuesto a recibir la buena semilla de tu palabra y un corazón circuncidado para que pueda dar frutos, Señor. Ayúdanos en todas las cosas, Padre, y si mis hermanos en esta mañana, ellos también vienen con necesidades de salud, vienen con necesidades familiares, emocionales, vienen con necesidades económicas o cualquier otro tipo de necesidad, por favor, Señor Dios, estando aquí yo te pido que haya una palabra, una respuesta, que haya, Señor, un milagro, que haya algo suceda positivo, algo bueno que venga del cielo a favor nuestro, por tu gracia y por tu inmenso amor en Cristo Jesús. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Amén. Así se ha hecho. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, me voy a subir de este lado porque me siento mucho más cómodo y así todos estamos sentados, ¿de acuerdo? Y pues bueno, está bonito sentarse aquí. Desde que lo colocamos así, no me subí y preferí estar porque quería yo estar más cerquita, no tan retirado, ¿verdad? Pero bueno, por comodidad y por descanso, pues vamos a estar acá. Muy bien, ¿quieren abrir su Biblia en 1 Corintios 12:31, por favor? El mensaje de hoy se titula Un camino más excelente. Traten por favor de recordar que los domingos anteriores comenzamos hablando del camino a la salvación. Después pudimos hablar también acerca, ¿verdad?, del camino de la obediencia. Y después, en el domingo anterior, hablamos de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Por eso el domingo impusimos manos, el día de Pentecostés impusimos manos, ungimos con aceite. Oramos a Dios que Dios, en el momento en que Él quiera, imponga o imparta dones espirituales, sobre todo palabra de profecía, y entonces seguir adelante, ya tener la certeza que nos hemos convertido, ya tener la certeza que nos hemos arrepentido, que ya hemos recibido al Señor, tenemos la fe correcta en la palabra, en la Biblia, en el Dios eterno, ¿verdad?, en el Mesías Yeshua. Y ahora, ¿verdad?, vamos hacia adelante, sabedores de que Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Aunque no somos inocentes, Él no nos toma no nos acusa o nos toma por culpables, ¿verdad?, sino nos perdona los pecados. Amén. Y ahora por el Espíritu Santo ha puesto el deseo en nosotros de obedecerle. ¿Qué tal? No habría otra manera. Esto no es de la carne, hermanos. Querer agradar a Dios no viene de la carne, viene del Espíritu de Dios. Es Dios el que está trabajando en tu vida. Amén. Ahora, cuando uno comienza en el camino del Señor, tiene muchas experiencias y eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a 1 Corintios 12:31. Ya lo tienen, ¿no? ¿Cierto? Amén. Por favor, ¿pueden ustedes darle lectura? Una vez más ustedes, fuerte. Amén. Lo leo. Amén. Procurad pues los dones mejores. Bueno, hay que especificar aquí, tan importante es que dentro de la Biblia la palabra mejor sí cabe, ¿ok? Como hay mejores promesas, hay mejor pacto, aquí dice mejores dones. No es que los otros sean peores, o sea, como que esos son chafitas, perdón por la expresión, o que estos son así como, no, es mejor, yo quiero este. No, es que todo es bueno, pero en las cosas de Dios hay cosas mejores, ¿de acuerdo? Con Dios, muy bien, con Dios todo es bueno, pero hay cosas mejores. Entonces, todo lo que ha hecho Dios desde el principio, la Biblia dice, fue bueno.
Cuando Dios estableció su pacto en el Sinaí, fue bueno. Pero cuando Dios, por medio de Yeshua, establece un mejor pacto, o un pacto mejorado, una Brit Hadashah, ¿sí? Este nuevo pacto más bien es un mejor pacto, todavía más, porque el que había era bueno, pero el que está aquí está mejorado. Entonces así habla Pablo de los dones. La palabra de sabiduría está buena, la palabra de ciencia está buena, las sanidades y milagros son buenos, pero la profecía es de los mejores dones, ¿ok? ¿Por qué? Porque edifica a todos. La palabra de profecía edifica a todos. El don de género de lenguas no lo comprendemos porque son en otras lenguas que no sabemos, y el que las habla se edifica espiritualmente a sí mismo, se fortalece, está fluyendo dentro de él la vida de Dios. El Espíritu está moviendo, lo está renovando interiormente. Pero la palabra de profecía hablada, cuando la escuchamos, nos edifica, nos alienta, nos exhorta, nos consuela. Amén. Ahora fíjense, todavía Pablo, después de haber dado un discurso en la carta a los Corintios, a una congregación que era muy fervorosa, que era estaba demasiado animada en las cuestiones espirituales sobrenaturales, y ellos querían ver la acción de Dios, les gustaba, pero Pablo tiene que empezar a colocar algunas reglas o algunas normas necesarias para el uso de los dones, para que no abusaran de ellos y cometieran errores, sino que procuraran, ¿verdad?, hacerlo bien. Entonces Pablo dice: mas yo os muestro un camino más excelente. Yo os muestro un camino más excelente. Significa, hermanos, que todo lo de Dios es bueno, pero todavía hay algo mucho mejor, ¿ok? Entonces vamos a ver algunas citas bíblicas. La vida en el Señor es como un camino. Salmo 18:32, Salmo 37:5 y Éxodo 13:21. Vamos a ver lo que la Biblia misma afirma en relación a el camino, que es mencionar de la misma forma los caminos. Salmo 18:32. Diga conmigo: Señor, tú me guías por el buen camino. Una vez más, hermanos: Señor, tú me guías por el buen camino. El buen camino es el camino de Dios. Y como Yeshua lo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Cuando vivimos en Cristo, andamos en el camino de Dios. Si no andamos en Cristo, hermanos, no estamos en el centro de su voluntad. No podemos decir que estamos en el camino de Dios. Amén. Pero si estamos en Cristo Jesús, entonces en verdad que estamos en el camino de Dios y que Dios nos va a guiar con su Santo Espíritu. Dicen amén. Bueno, vamos a leer Salmo 37:5. Amén. Le doy lectura aquí, Salmo 37:5, como dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Diga conmigo: Señor, te encomiendo mi camino. Amén. Otra vez: Señor, te encomiendo mi camino. Amén. Hay que tener confianza y el Señor actuará. En Éxodo 13:21, vamos, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Dice la Escritura: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Amén. Por el camino. Entonces ahora, hermanos, que nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo de una relación personal, amorosa y práctica, y que sabemos que estamos todos los días en contacto con el Señor, y que Él nos ama y Él nos cuida, Él nos enseña, nos pastorea, nos alimenta, nos toca y nos ayuda. Vivimos este caminar con Él. Tenemos que aprender en este caminar con el Señor, ¿ok? Así que en Juan capítulo 14, vamos a darle lectura, por favor. Estamos hablando de un camino más excelente y algunas de las características del camino, que también se puede decir los caminos, porque tienen varias cualidades o varias características.
Juan 14:1, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí viene el versículo tan conocido por todos y tan recitado por muchos siempre, ¿verdad? Cuando necesitamos tomar dirección y cuando necesitamos, hermanos, quitar de nosotros encima un poquito de lo que está puesto, sea por la cuestión religiosa, o sea por cuestión legalista, o sea por otro ámbito alrededor, hermanos, en cuanto al tema de buscar a Dios. Porque buscar a Dios puede significar para diferentes personas diferentes cosas. Así que hay gente que puede pensar que está en el camino, pero no está en Cristo. Hay gente que puede pensar que está haciendo la voluntad de Dios y que está bien y que va a ir al cielo, pero no ha creído, no ha confesado, no ha reconocido, no se ha arrepentido, no ha tenido ni los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces, ¿cómo puede pensar que está dentro del camino? Y aquí Jesús le dice a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el Señor, hermanos, da una respuesta muy clara y está diciendo, ¿verdad?, que Él es el camino. Así que lo que vamos aprendiendo en relación a la Escritura, que Dios nos hable del camino, tiene que ver con lo que Jesús nos ha enseñado. Amén, amén. Entonces, miren, en la presentación yo coloqué algunas de las palabras importantes que en los salmos y en las escrituras se menciona también en relación con el camino. Entonces, el camino de la sabiduría, porque también el salmista decía: guíame por el camino de la sabiduría. Y así la justicia, la fidelidad, la salvación, la santidad, la obediencia y el amor. Mi pregunta para todos, hermanos, nosotros es: ¿estas cosas están en nuestra vida? ¿Estamos haciendo estas cosas? ¿Estamos viviendo de esta manera? Porque andar en el camino es vivir de esta manera, hermanos. Tenemos que apropiarnos de estos valores, tenemos que apropiarnos de estas enseñanzas, tenemos que practicar la palabra de Dios. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los hacedores de su palabra. Así que si hay algo que pedirle a Dios, hermanos, en este caminar, es decirle: Señor, dame sabiduría. Señor, ayúdame a actuar conforme a tu justicia. Señor, ayúdame a ser fiel. Tener fe es ser fiel, ¿de acuerdo? Tener fe, hazme un hombre de fe, o sea, hazme que yo sea fiel a ti en todo. La salvación, hermanos, Señor, que ande, que persevere hasta el final en la salvación, en vivir en santidad. Nunca pasará de moda, hermanos. No es tema negociable, no es un asunto de moda. La santidad siempre caracteriza al pueblo de Dios, siempre. Aunque, hermanos, vivamos en tiempos de oscuridad y aunque haya crisis, no hay justificación para nadie, ninguno de nosotros, el no buscar la santidad, porque la santidad conviene a la casa del Señor. Amén. Ok, parte de este caminar en Cristo tiene que ver con la obediencia. Definitivamente, hermanos, ser obediente al Señor es una demostración de que le hemos conocido. Cuando usted lea las cartas de Juan, ¿verdad?, en primera, segunda y tercera de Juan, usted va a ver que este es el tema de Juan. Va a decir: si amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos son buenos para nosotros, para que tengamos una buena vida aquí. Finalmente, hermanos, el tema del amor, que es el tema de esta ocasión, ¿verdad?, que es como decir el camino más excelente en el cual yo tengo que andar. Y para citar esto, vamos a leer el pasaje más conocido en un momentito, que es 1 Corintios capítulo 3. Entonces, déjenme decirle, hermanos, en el camino vivimos diferentes experiencias. Hay que reconocerlo, hay que mencionarlo. En este caminar con Dios, hermanos, se viven experiencias naturales, experiencias que son parte del hecho de hablarle a una persona del evangelio y ser rechazado, parte, ¿verdad?, de querer exhortar, ¿verdad?, o
llevar a alguien al arrepentimiento y no combinar con el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Como también hay experiencias espirituales con Dios. Y yo creo que todos ustedes han tenido esa clase de experiencias, amén. Experiencias que van desde una visión, un sueño, algo distinto en el ambiente, algo diferente dentro de tu ser, como los dones espirituales, como el hablar en lenguas, el profetizar, como el orar por alguien y ver una sanidad, como tener esa clase de experiencias. Aún hay algunas difíciles de entender, hermanos, ¿de acuerdo? Aún hay algunas complicadas en el Señor, difíciles de entender, pero Dios quiere que tú las pases. A esas experiencias, en la versión Reina Valera la tradujo como prueba, ¿sí? La versión Reina Valera la tradujo como prueba. A esa experiencia que Dios quiere que la pases, y solo Él sabe por qué quiere que la pases y por qué ha permitido que tú lo pases, ¿ok? Sin en cambio, la misma Biblia dice que Dios no dará prueba superior que no sea humana y que no puedas soportar, sino que aún con la misma prueba Él te va a dar la salida. Amén. Con la misma circunstancia que estás viviendo, Él te va a dar la solución para que tú y yo podamos decir: todo va a estar bien. Dígalo conmigo: todo va a estar bien. Y créalo, hermano, la palabra de Dios dice en la carta a los Romanos: porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, según el propósito que Él tiene en mente. Entonces, de pronto hay cosas en la palabra de Dios, como hay mandamientos que no tienen sentido, pero por algo Él los ha determinado y hay que obedecerle. Así hay experiencias en la vida cristiana, a veces duras, a veces complicadas, a veces difíciles, que Dios permite que nos acontezcan a nosotros, los fieles creyentes, porque a la gente buena le pueden pasar cosas malas, ¿sí? Esa es la realidad, hermanos. La gente buena a veces también vive experiencias dolorosas, pero Dios las permite con un propósito santo. Amén. Y ahí es donde, cuando le hemos clamado a Dios y le hemos pedido: Señor, y quita este aguijón de mí, es cuando Dios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque Él sabe, queridos hermanos, por qué nos hace pasar por esa experiencia. Pero al final sabremos, hermanos, que todo va a estar bien. Amén. Muy bien. Denle un aplauso a Dios, que es bueno, hermanos. Denle la alabanza al Rey. Bueno, pues entonces, en 1 de Corintios, hermanos, vemos como un tema central que el apóstol Pablo habla sobre los dones, ¿verdad? Hay dones espirituales, como ya lo mencionamos, que son por medio del Espíritu Santo y que se manifiestan, ¿verdad? Que son vistos de todos. Pero hay dones que tienen que ver con tu llamado en Dios, con el ministerio, que es un don de Dios también, ¿okay? Una habilidad, algo que Dios te da gracia y que lo llevas a cabo, ¿okay? Pero también hay dones naturales, talentos, habilidades, algo que Dios hizo especialmente, que solo tú puedes hacerlo y nadie más. Y nuestra tarea es descubrirlo. Es parte de nuestro caminar con Dios, ¿sí? Diga conmigo: es parte de nuestro caminar con Dios. Por favor, dígale a su hermano que tenga más cerca: hay mucho de Dios en ti. Hay mucho de Dios en ti. Aprovéchalo, dile. Úsalo para la gloria de Dios. Pues, hermanos, entonces, ¿cómo podemos en este caminar con Dios procurar todo esto? Y aún más todavía, porque el apóstol Pablo, cuando concluye el primer capítulo de los Corintios 12, dice: yo os muestro un camino más excelente. Después de todo esto, después de toda esta experiencia, se imagina, hermano, usted haga memoria por un momento y trate de contar sus años en el Señor. Trate de acumular sus recuerdos. Si usted pudiera escribir un libro, cuántas maravillas de Dios estarían ahí, cuántos testimonios contaría usted de la misericordia del Señor, y todavía llegar a este punto de decir: hay algo más todavía, Señor. O sea, ¿me quieres llevar a algo todavía mayor, más excelente, más delicioso, más grandioso, importante? ¿Qué es esto? Entonces, la Biblia, hermanos, es un libro de amor.
La Biblia es un libro de amor. La ley de Dios es una ley de amor, de misericordia y de justicia, de fidelidad. En la Torá se nos enseña a amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Por eso esto es el principal y más grande mandamiento que tenemos en el Señor: amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Desde el principio siempre se nos dijo esto, y se nos habló de Dios que ama a su pueblo y a las naciones, y que tenía un plan perfecto de amor, ¿ok? En el cual se nos incluye por la gracia de Jesucristo. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Denle otro fuerte aplauso a nuestro buen Dios y vamos a decirle muchas gracias, Señor. Bueno, pues bueno, entre muchas cosas, hermanos, que podemos y debemos hacer como creyentes en el Mesías, como cristianos, hermano, además de los dones, además de las buenas obras, nunca debemos de perder de vista que la parte principal es el amor. Así que vamos ahora sí al texto, ¿verdad?, de Primera de Corintios 13. Ese amor está escrito, está plasmado de una forma poética en el Cantar de los Cantares. Usted, hermano, puede después leer en casa, como empezamos aquí el servicio, leyendo un capítulo del Cantar de los Cantares, la canción más excelente que puede existir en todo el universo. Es la canción de amor. Pero no cualquier amor. No puede ser cualquier amor, hermanos, porque para vivir y experimentar el camino más excelente, además de ser fiel, ser santo, ser justo, ser obediente, hermano, ser como el Señor, el camino más excelente es ser como Dios. Se necesita del amor de Dios. Este camino del que habla 1 Corintios 13 no se puede andar en él si no se ha recibido el amor de Dios. Si el amor de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones, sería imposible expresar tal amor de Dios. Este capítulo describe el amor de Dios, hermanos, y decía yo que el amor es la canción más excelente en todo el universo, y en la carta en el libro de los Cantares habla del amor de Dios por su pueblo y del amor de su pueblo por Dios. Un amor que llega, hermanos, hasta los límites y los puede rebasar. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena o címbalo que retiñe. Es decir, hermanos, cuando nosotros hagamos algo o ministremos nuestros dones, voy compartiendo, o ministremos nuestros dones, no podemos perder de vista, hermanos, que el amor tiene la prioridad, ¿de acuerdo? No podemos pensar que alguien que no tiene dones es menos que alguien que sí los tiene. No podemos decir que alguien que tiene dones espirituales es más espiritual que el que no los tiene. No, hermano, porque los dones no son el parámetro para medir la estatura espiritual de un creyente. No, los dones son los regalos de Dios, y Dios dice en la carta a los romanos que Él los reparte como Él quiere, y Él sabe cuándo, cómo y dónde. ¿Ok? Todos los anhelamos, sí. Él va dando como Él quiere y hay que buscarlos, sí. Sin embargo, eso no se puede decir, hermanos, que quienes tienen dones es porque se los ganaron. No, son regalos. Los dones son regalos. No se obtienen, no hay mérito para obtenerlo. Es, hermanos, como el don del Espíritu Santo. Dice que el dinero no compra el don del Espíritu Santo. Entonces no hay cómo comprarlos, no hay cómo obtenerlos. Sí hay que ser fiel a Dios y confiar y esperar que Dios nos conceda esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Dicen amén? Amén. Sin embargo, es algo que Dios da por gracia, es algo que lo da por regalo. Y los que tenemos los dones debemos ejercitarlos para fortalecernos. Sin embargo, si alguien no tiene dones pero ama genuinamente, entonces tiene mucho de Dios, ¿de acuerdo? El amor de Dios, dice, ¿verdad? Dice, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese los misterios y la ciencia, y tuviera toda la fe de tal manera que moviera montes, y no tengo amor, nada soy. Porque, hermanos, Dios ha determinado manifestar
una de sus virtudes más grandes, que es el amor. ¿Ok? Entonces, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor. Siempre, hermanos, desde el principio de la creación, lo que ha movido el corazón de Dios ha sido la manifestación de su amor. Y la muestra más grande del amor de Dios es su Hijo. Amén. Es Jesucristo, la muestra más grande de su amor. Entonces el Señor nos enseña, Él nos da el ejemplo, cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar la vida cristiana y cómo debemos de andar en amor. ¿Ok? Dice el versículo 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirvió. El amor debe ser siempre, hermanos, el motor principal que nos mueva. Ya más adelante el apóstol Pablo vuelve a recordarnos esto, porque cuando te enfrascas en la vida cristiana, cuando te enfrascas con otros creyentes, cuando te enfrascas en los temas doctrinales, cuando te enfrascas, ¿verdad?, viendo un mensaje, una predicación, un asunto, guerra espiritual, intercesión, o muchas cosas que hay en el mundo cristiano, de pronto puedes despegarte. Créame que sí, hermanos, puedes despegarte y enfocarte en otra dirección y dejar de lado el amor, que es la pieza elemental en todo lo que hagamos. Debemos siempre de recordarlo. La Biblia dice: nada hagas por vanagloria, nada hagas por contienda, nada hagas porque quieras el reconocimiento de los hombres. Dios dice: nada hagas motivado por eso, aunque los enfermos sanen, y aunque, ¿verdad?, haya muchas bendiciones, y aunque haya mucha actividad, hermano, no podemos olvidar la parte fundamental que nos hace ser, la parte principal que nos hace servir, y eso es el amor. Amén. ¿Están aquí? Amén. Bueno, pues entablar relaciones entre hermanos, entablar relaciones de matrimonio, entablar relaciones con otras personas, hasta con los enemigos. ¿Hasta dónde lleva el Señor las cosas, verdad? Que aún habla de los enemigos, y aún con ellos debiésemos de tener amor. Entonces miren, dice la Biblia aquí, el verso 4, ¿cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aleluya. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, amados, si queremos vivir la vida cristiana y queremos andar correctamente en el camino y queremos ver que Dios perfeccione nuestras vidas, con todo lo que hay que decir, y ya se ha dicho aquí, no podemos perder de vista nunca, hermanos, de este amor que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque sería imposible tener esta clase de amor si no estuviera Dios dentro de nuestro corazón. ¿Están aquí, hermanos? Entonces, ¿cómo es que la Biblia claramente nos menciona que estos dones, estas experiencias, estas vivencias tienen un tiempo limitado de vigencia, ¿sí? Dios ha determinado cierto tiempo, como para todas las cosas. Hay un tiempo que se llama en la Biblia el tiempo oculto, que en muchos casos se ha traducido para siempre. Pero este para siempre también significa un tiempo oculto en el que Dios sabe cuándo va a detenerlo, cuándo va a concluir. ¿Ok? Este para siempre en la Biblia corresponde a la palabra olam,
Y el Olam es un tiempo misterioso, es un tiempo oculto de Dios. Como aquí Pablo dice, ¿verdad? Vemos en parte, pero hay algo que está escondido todavía. Cuando esto pase, permanecerá la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos será el amor. Así que tú y yo, hermano, también vamos a estar delante de la presencia de Dios un día, y podremos decirle: Señor, yo hablé en lenguas, yo profeticé, Señor, impuse manos y los enfermos sanaron, Señor, yo di esto para los pobres y di aquello para los necesitados, y visité al enfermo y fui a la prisión e hice esto y esto otro, y todo lo hice por el amor. Entonces dice la Biblia, hermanos, que toda prueba va a ser pasada por fuego, y solamente, hermano, lo que es oro refinado, lo que verdaderamente es significativo, valioso, es lo que va a permanecer. Y lo que era, hermanos, paja, y lo que era heno, y lo que era madera, se va a consumir. Dicho en otras palabras, porque la Biblia va repitiendo en una y en otra manera lo mismo, y va enfatizando lo que ya se dijo claramente, que lo que hagamos, hermanos, por el amor de Dios, genuina y sinceramente, eso es lo que se va a tomar como valor. Eso es lo que se va a tomar a consideración. Esto es lo que genuinamente se va a recompensar. Porque dígame, hermanos, si no la gente que no teme a Dios también hace lo mismo. Dígame, hermanos, si no la gente que no teme a Dios también da para las causas pobres. ¿Acaso no lo hacen los impíos? Los impíos hacen lo mismo. Por eso Jesús decía, ¿verdad?, que no podemos ser como los gentiles, los paganos, ¿verdad? Ellos aman a los que les aman, ellos tratan bien a los que tratan bien, pero con nosotros no ha sido así, porque el Señor ha llevado esto hasta sus últimas consecuencias cuando dice: amarás a tu enemigo. Oíste de los antiguos, ¿verdad? Ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Mas yo os digo, ama a tu enemigo, ora por él, ¿verdad? Pídele a Dios que venga a arrepentimiento. Este es el camino más excelente. ¿Ustedes quieren andar en él? Amén. Podemos andar en él. ¿Cómo podríamos hacerlo, hermanos? Solo el amor de Dios. Solo el amor de Dios. Entonces, la preeminencia del amor. Amar a Dios es un deber, porque es un mandamiento, amarle. Pero no solo es un mandamiento que Él nos ha ordenado, también, hermanos, para nosotros es un placer, es un privilegio, es un anhelo del corazón. Nosotros debemos querer porque Él nos lo está mandando. Él nos está mandando amarle a Él, y nosotros debemos querer amarle a Él. Amén. Dios dice en su palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarnos a nosotros está implicado el amar al otro. Y como Jesús enseñó la regla de oro: trata a los demás como tú quieras ser tratado. Eso es todo. Y lo demás son comentarios. ¿Sí? Hasta amar al prójimo. ¿Hasta dónde podríamos, amar al enemigo? ¿Hasta dónde podremos llegar en esta vida, hermanos? ¿Cuál es nuestra estatura si tuviéramos que medirnos? Amar a Dios puede ser muy sencillo, ¿sí? Amar a Dios puede. ¿Quién no ama a Dios? ¿Quién no ama a Dios? Amar al prójimo, pues piénselo, por favor, ¿verdad? 2 veces, dice, pues a lo mejor va a ser un poco más difícil. Claro, sí, sí, así es, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, los casados sabemos de qué se trata y qué difícil es a veces, ¿no? Y tenemos que permanecer, porque el amor no es el sentimiento, el amor no es solo el cariño, el amor no son los regalos o el afecto, el amor es una decisión. Esa decisión se tomó en el altar de Dios, cuando dijimos: acepto, con sus virtudes, con sus defectos, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud. ¿Sí o no, hermanos? No os hagáis los que nos echamos el paquete encima. Pero eso es lo lindo, ¿sí o no? Eso es lo hermoso de una relación. Eso es lo maravilloso de una relación, y de cómo un ser humano puede llegar y ser capaz de convivir con otro ser humano imperfecto. Pónganse de pie, por favor. Vamos a hacer juntos una oración a Dios. Que Él nos conceda, que Él nos permita andar en el